los conservadores antes, los antiguos conservadores, eran personas que creían en la autoridad, en la jerarquía y en la tradición. Preferían un dogma, aunque fuese equivocado, porque ya fuese político, un dogma jurídico, hay cierto dogmatismo a veces en las leyes, y sobre todo un dogma religioso. Ellos creían que la tradición no debería permitir que el pueblo anduviese ni votando ni leyendo la Biblia según su particular inspiración, porque eso provocaba, a partir de cierto individualismo, de cierto enfoque individualista sobre la interpretación de las escrituras sagradas, primeramente el tema de la Biblia, después se secularizó el conflicto, pero ellos pensaban que si usted le daba rienda suelta al pueblo para que leyese la Biblia y la interpretase a su manera, con la ayuda individualista del Espíritu Santo, porque es usted y el Espíritu Santo, y toma la escritura recibida por la tradición, y la convierte en algo muy particular y de libre interpretación. Y ahí ustedes saben que llegó Lutero, llegaron los protestantes y se formó este caos que no soportan los conservadores, pero que tienen que aceptar. Los conservadores, lo que quiero decir es que continuamente, tras las revoluciones liberales, tras la emancipación de los de abajo y también de los oprimidos, tras la emancipación de la mujer, aunque eso hay que ponerle hay que hacer énfasis en eso, porque la mujer, cuando se libera, todavía arrastra valores antiguos, y a veces los liberales y los socialistas se asustan. Por eso los comunistas, los anarquistas y los socialistas en la República Española trataron de que la mujer no votara. Yo quiero que sepan ustedes que la izquierda a veces se asusta de la mujer. Pero bueno, tras todas esas revoluciones, los conservadores no le queda más remedio que lo que estaba diciendo, de adaptarse, y es posible que los republicanos hoy en día acepten cosas tan propias de la posmodernidad como la ideología de género. Es posible que los conservadores hoy lo están haciendo porque no les queda más remedio, así como a la Iglesia Católica no le quedó más remedio que su misa, que era en latín y muy elitista, pero no por arrogancia, sino para evitar que el pueblo entrara en esa anarquía, que finalmente entró el pueblo cristiano en esa anarquía que trajo Martín Lutero y la protesta. Entonces el alto clero dice, no, la misa en latín, y así se conservan las buenas costumbres y la tradición y el orden social. Y es verdad que sí. Es verdad que por eso que a veces cuando un señor o una señora tiene mucho dinero, pues prefiere invertirlo en sociedades opulentas donde hay un rey. ¿Se han fijado? A los ricos les asusta un poco, y el dinero es muy cobarde, a los ricos les asusta invertir en repúblicas liberales, porque allí puede pasar cualquier cosa, porque el pueblo está demasiado empoderado, vota. Además, entre el pueblo a veces hay ideas que son media anarquistas y pudieran poner en peligro pues los derechos naturales, los derechos individuales, puede poner en peligro algo más serio, la propiedad privada. Y en Cuba pasó, en Cuba hubo una revolución liberal que Fidel Castro desvió hacia el comunismo, y eso es otra historia. Lo que pasó después, otra historia introducida por Fidel Castro y la batalla entre esos dos colosos, entre Moscú y Washington. Pero en Cuba pasó, en Cuba hubo primero una revolución liberal que todos los cubanos desearon, que fue la que se apoyaba en los principios de la Constitución del 40. Fidel Castro llega al poder porque promete algo que después no cumple, pero promete restaurar ese principio que mira un poco para atrás. Tampoco él dice, vengo a hacer una nueva sociedad, esto va a ser una revolución y vamos a poner a todos esos muchachos en las escuelas al campo. No, él no dijo eso, sino nadie vota por él. El pueblo cubano era un pueblo con ciertas tradiciones y tendencia a ser conservador en algunos aspectos. En otros sí le gustaba hacer negocio con los gringos y le gustaba la libertad de expresión, le gustaba hasta el choteo, pero el pueblo cubano en cuanto a su vida doméstica era muy tradicionalista. Todavía sigue siendo tradicionalista a pesar de todo el experimento. Pues la verdad que Fidel sí se apoyó en esas ideas liberales, y la Revolución Cubana se apoyó en la Constitución del 40, por lo tanto era liberal republicana, que no es lo mismo en Estados Unidos que ser republicano. No es lo mismo, y ustedes saben que, y por eso puse la imagen de Ileana Curra, que es una imagen ya simbólica que representa a la mujer contrarrevolucionaria. Recuerden, las primeras exiliadas, las primeras mujeres, las presas políticas, las anticastristas, y estoy diciendo eran hembras, eran mujeres cubanas, y hubo más presas, al principio hubo más mujeres involucradas que hombres en la contrarrevolución. Y para el gobierno cubano es muy difícil, porque venía con un mensaje de emancipar a la mujer, que no quería tampoco ser esclava de un Estado comunista. La mujer quería emanciparse para lograr derechos propios, derechos más bien acercados al liberalismo, no a
al conservadurismo. Y la verdad es que la revolución al principio fue revolución, pero en el 76 se volvió conservadora. En el 76, cuando una revolución se institucionaliza, cuando ponen el derecho positivo ya, todos los elementos del poder para controlar al pueblo, ya no quiere más revolución. Y de hecho, toda la contrarrevolución que enfrenta Fidel Castro, de verdad no se debería llamar contrarrevolución, debería llamarse revolución, porque todos los movimientos contra Fidel Castro, sobre todo los que asentaron sus bases, sus fortalezas en Miami, pues iban a Cuba con sus lanchas llenas de armas, de elementos bélicos y con nombres muy pomposos como Restauración Revolucionaria, 26 de julio en el exilio. Todos eran revolucionarios, lo que simplemente reclamaban el principio original de la revolución, que según ellos había sido traicionada por los comunistas y por Fidel Castro a la cabeza, como el gran traidor. Y esa era la visión que había, no nos pueden cambiar el pasado. Fidel Castro hizo una promesa electoral, incluso se demoró en hacer esa campaña electoral. Recuerden que cuando Batista se va, Fidel no entra a La Habana. Hace un largo recorrido por toda Cuba en campaña de populismo, dando largos discursos liberales y democráticos. Creo que me he alejado un poco del tema original, que son republicanos los cubanos. Son la pregunta, y es retórica para que ustedes compartan conmigo. ¿Son republicanos los cubanos? Primeramente, y ya termino, ya voy con ustedes. Poner énfasis en que en Estados Unidos los partidos se cruzaron y lo que era demócrata antes, hoy es republicano, y lo que era republicano antes, hoy es demócrata. Por eso algunos negros afroamericanos que apoyan a Trump salen a las calles de Miami con letreros en contra del Partido Demócrata, y el Partido Demócrata pretende seducir a mujeres, a personas liberales, a negros, a latinos y a personas que todavía no tienen un estatus dentro de la sociedad ya empoderada, de clase media alta, y aún así estos señores que deberían de ser pues seducidos por el Partido Demócrata siguen diciendo que no, que el Partido Demócrata es el antiguo partido de los infernales campos de algodón del sur, que el Partido Demócrata es un partido que quiere esclavizar de nuevo a los negros y que no les quiere empoderar, sino usarlos, demagógicamente hablando, por los números, por el voto, pero que es un partido rancio y que no es republicano. Lógico, el Partido Demócrata no es republicano en el sentido liberal de la palabra. Por eso hay tanta confusión, sobre todo entre los cubanos que recibieron la semillita liberal, primeramente de España, porque el siglo XIX, todas estas revoluciones, la que involucró a Cuba, porque la primera, la que aprovechó América Latina, es una etapa, es la etapa de que España está desconcierta porque Napoleón está invadiendo o pasando por su territorio para llegar a Portugal, y todo el mundo aprovecha y empieza los españoles a independizarse de la España continental, de Europa, y eso es una etapa, y Cuba no, Cuba es tardíamente incorporada a las repúblicas libres. Cuba tuvo otro proceso y tiene que ver más con la revolución interna en España, no con la invasión de Napoleón como en las repúblicas latinoamericanas. Cuba se liberó más tarde, fue bueno o malo, eso habría que discutirlo otro día.